It is a privilege and a blessing to be here with you this morning. Es un privilegio y una bendición el estar con ustedes aquí esta mañana. A couple of weeks ago, Dr. Darren Biles extended the invitation for me to preach this day. Hace unas cuantas semanas el pastor Biles me invitó a que predicara esta mañana And I said, let me pray about it. y le dije, déjeme orar al respecto. And as soon as I knew it was going to come, I began to look up. Look Yeah. up and look up. And if you would have been there, you would have asked me, what are you looking for? Y entonces, pues me veo mirando arriba y mirando arriba y mirando arriba y tal vez me pregunten, pues, ¿y qué estás buscando? I'm looking at the mark. It's way up there. Y estoy mirando que está muy arriba. But nevertheless, I am thankful for the opportunity and grateful for God for this day. Pero estoy agradecido por la oportunidad y agradecido con Dios por este día. As I began to pray about the message this morning, Quiero que oremos en esta mañana. just thinking of what the Lord would have me preach this morning. Acerca de lo que el Señor quería que predicara esta mañana. And it was very, very clear to me. Y es muy intencional. Clear to me that it was this message that He had for this moment. Y es el mensaje que el Señor tenía para este tiempo, para este momento. And it was when I finished the message, then I realized Y es cuando preparé el mensaje que me di cuenta that the Lord had placed this message in my heart que el Señor había puesto este mensaje en mi corazón months ago. ya hace unos cuantos meses, Months ago. meses atrás. Earlier this year, I had the opportunity to attend the Southern Baptist Convention of Texas here in Dallas. Hace un tiempo tuve la oportunidad de ir a la convención a la convención bautista que fue aquí en Dallas. And me and Brother Manny, we were there pretty early. Y yo y el hermano Manny llegamos muy temprano And we began to walk around. y empezamos a caminar And man, there's so many things to see. y hay tantas cosas que ver. If you have never been attend to one of these conventions, I encourage you to go. Si usted alguna vez nunca ha ido a un evento como ese, le animo a ir. You will be greatly, greatly blessed. Creo que sería muy bendecido de ir. And as I began to walk around, something caught my attention. Y entonces al estar ahí caminando, mirando las cosas, algo me llamó la atención. Right in the middle of the convention, Justo ahí en medio de la convención this giant banner había un cartelón grande from the North American Mission Board. or de NAMI. la misión misionera del norte de América And it says, and it said these words: y que decía estas palabras. "It's all about the gospel. Todo se trata del It Evangelio. is all about the gospel." Todo se trata del Evangelio. And I thought, yes, that's it. Y yo pensé, así es, It is eso all es. about the gospel. Todo es acerca del Evangelio. It is the heartbeat of the church. Es el pulso de la iglesia. It is the mission that Christ has given the church, Es la misión que el Señor Jesús ha dado a la the iglesia. proclamation of His gospel. La proclamación de su Evangelio. This is the reason why we exist. Es la razón por la que existimos. And I was so blessed by it. Y me vi tan bendecido por eso. And this is the message that the church needs to hear. Y este es el mensaje que la iglesia necesita escuchar. Not only that there was going to be thousands of people Y entendiendo que iban a haber miles de personas, coming, pastors, leaders from other states, diferentes pastores, líderes, personas de otros estados, and they were going to see this banner y que iban a ver ese cartelón with the message con ese mensaje, for every single one of us. donde cada uno de nosotros It is about the gospel. tenemos que entender que es acerca del Evangelio. And this is where I believe God began to speak to my heart. Y entonces es aquí donde el Señor, yo creo, empezó a hablar a mi corazón. As I started walking around, Al estar caminando, I began to, come across a lot of friends. empecé a ver diferentes personas, diferentes amigos conocidos. Been doing ministry for almost 15 years, He estado ya ministrando por más o menos 15 años and I had the privilege to visit a lot of churches, y he tenido el privilegio de visitar muchas a lot iglesias, of missionaries, misioneros, a lot of pastors, muchos a lot pastores, of leaders. muchos líderes. And some of the times I just, we stop and, we talked a little bit. Y pues a veces me paro y pues platico con ellos.
And I began to ask them, hey, how are you doing? Y les empecé a preguntar, ¿cómo están? And I'm always asking, how's evangelism doing in your church? Y siempre les pregunto, ¿cómo va el evangelismo en tu iglesia? And it was almost like the same pattern. Y casi empezó a ser el mismo patrón. Some of them were very, very, very discouraged. Algunos estaban Very discouraged. muy desanimados. And I began to just pray for them right there and then. Y entonces ahí yo empecé a orar por ellos. And they would say, you know, we try, but we really don't have people that want to go and visit the community. Y me decían, pues hemos tratado, pero la verdad no encontramos gente que quieran ir y a visitar a la comunidad. And this was the first two pastors that I talked to. Y estos fueron los primeros dos pastores con los que yo hablé. And I began to encounter other friends, and I Yeah. would ask the same question. Y entonces, pues al encontrar más amigos, vimos esto, And the comments were the same. que los comentarios eran lo mismo. One pastor said, you know, I'm really just considering just retiring. Un pastor, es más, hasta me dijo, ¿sabes qué? Hasta estoy considerando ya jubilarme. I just don't have the energy anymore. Nada más, no tengo la energía ya más. I invite people to come on Saturdays, Invito a la gente a que venga los sábados and it's usually just me and my wife and another guy. y usualmente es nada más mi esposa y yo y alguien más. And it's heartbreaking. Y la verdad es muy duro de escuchar. This is the state of the church. Pero este es el estado de la iglesia. This is the reality of evangelism within our church. Esta es la realidad del evangelismo en la iglesia. We don't have to look too far, but Lifeway No tenemos que irnos muy lejos. conducted a survey, La parte de Lifeway hicieron Una encuesta. Sí, hicieron una encuesta. and this is what the numbers reveal. Y esto fue las cosas que salieron. 70% of Christians haven't shared the gospel with a stranger in the last 6 months. El 70% de los cristianos no habían compartido el evangelio con una persona en los últimos 6 meses. 93% say they are open to talk about their faith, El 93% dice que están abiertos de hablar acerca de su fe, but only half of them actually share the good news with someone they know. pero nada más la mitad de ellos han compartido su fe con alguien más. Here's another one. 57% have not invited a friend or a family to church on Sundays. Y aquí les va otra. El 57% no ha invitado ni a un amigo ni a un miembro de su familia a la iglesia. 67% haven't shared the way of salvation with a family member. Y el 62% no ha compartido el camino de la salvación con un miembro de su familia o un amigo. Church, that means the majority of us are staying silent. Entonces, iglesia, esto significa que estamos viendo lo que está pasando, Even with the people closest to us. aún con la gente más cercana a nosotros. And just to verify, these are not numbers, these are souls. Y para que entiendan, esto nada más no son números, son almas. Think about that. Piensen al 70% respecto. of believers will never share Christ with someone. Que no, imagínense, pónganse a pensar que no ha compartido a Cristo con alguien. That is a tragedy. That is a tragedy. Esa es una tragedia. These are souls that are dying. Estas son almas que se están perdiendo. Family and friends. Son amigos, familia, People that we love. gente que amamos, Walking in this world without Christ. caminando en este mundo sin Cristo Jesús. This is nothing new. Esto no es nada nuevo. Jesus himself said in Matthew 9:37 to 38, Jesús mismo en Mateo 9, 37 y 38 dijo, the harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, pray earnestly to the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest. entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesus' words reminds us that it's not the shortage of people that are ready to hear the gospel. He says the harvest is plentiful. Las palabras de Jesús aquí nos dejan saber que no es que hay poca gente esperando escuchar la palabra de Dios. Nos dice aquí que la verdad la mies es mucha. Think about your weekly life Piense acerca de su vida cada semana. outside, obviously, of your home.
claro, fuera de su hogar. Is there a place where there's no people? Hay mucha gente. Is there a place where you go and there's nobody there? Hay un lugar donde usted va donde no hay gente. Everywhere we walk, there's people. Donde quiera que vamos, hay gente. That is the mission field. Ese es el campo misionero. Why are we staying silent? Y entonces, ¿por qué nos estamos quedando callados? How come we're not interested on evangelism? ¿Por qué no estamos interesados en el evangelismo? Jesus said, pray with urgency. Jesús dijo que rogad con urgencia. And prayer is where evangelism begins. Y entonces la oración es donde está el evangelismo. I asked a few people Yo le pregunté a algunas personas within our church, en nuestra iglesia, would you like to get involved in evangelism? ¿te gustaría estar envuelto en evangelismo? And, they gave me some excuses, maybe, this is not my thing. Y me dijeron diferentes excusas como esto no es para mí. And that is a problem. Y ese es el problema, Because the Great Commission was not a suggestion, porque la gran comisión no fue una sugerencia, it was a direct command to us. fue un mandamiento a nosotros. Every single one of us Cada uno de nosotros will be responsible vamos a ser responsables before God delante de Dios. on what we did with the gospel of our Lord Jesus ¿Qué Christ. hicimos con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? You can begin to get involved by praying. Usted puede empezar a envolverse comenzando con orar. Pray for the Lord of the harvest Ore al Señor de la mies so he can send out para que Él mande missionaries, misioneros, evangelists, evangelistas, so he can lift up many of you para que levante muchos de ellos, to go a que vayan into our communities. a nuestras comunidades. You can be a part of evangelism. Usted puede ser parte del evangelismo. Begin to pray. Empiece a orar. He says, pray for the harvest. Dice aquí, rogad. We should make a daily habit, a daily priority to be praying Deberíamos hacerlo una prioridad diaria el estar orando for the lost souls. por los perdidos, las almas perdidas. Set your eyes on people Pongan sus ojos en la gente the way Christ did. de la misma manera que Jesús lo hizo. Verse 36 flows out of Jesus seeing the crowds. Y aquí en el versículo 36 fue que Jesús estaba viendo a las personas. And he said, the harvest is plentiful. Y entonces él dijo, la mies es mucha. Would you be the one? ¿Sería usted el que iría? I'm asking you this morning Le estoy pidiendo esta mañana that you would consider Que- change your mind on the way you see evangelism. que usted cambie, estaría dispuesto a cambiar su mente de la manera en que mira el evangelismo. This is our mission. Esta es nuestra misión. Grace Community Church years ago La iglesia Grace Community Church hace un tiempo conducted a survey hizo también una encuesta with some of the pastors that were attending a convention. con algunos de los pastores que estaban en la convención And they asked this question: y les preguntaron lo siguiente. Why is the church still here? What is the purpose of the church? ¿Cuál es el propósito de la iglesia aquí? And they broke it down to the first three. Y lo separaron en tres cosas. And the first one was Y la primera era, the church is here for worship, la iglesia está aquí para alabanza, and it is. y lo está. The second was the church is here for discipleship, La segunda era, la iglesia está aquí para discipulado, and it is. y lo es. And the third one was to do evangelism. Y la tercera es, la iglesia está aquí para evangelismo. But let me ask you, Entonces déjeme le pregunto, why are we still here? ¿por qué todavía estamos aquí? If it's for worship, we Si es- should have been in heaven already because worship is perfect over there. Porque si es la alabanza, entonces estaremos ya en el cielo, porque eso es lo que vamos a hacer allá. If it's discipleship, we should have been in heaven already because everything is going to be known. Porque si fuera discipulado, entonces estuviéramos allá también en el cielo, porque todo ya se conocería. The only reason why the church is still here on earth is because there's still souls to be saved. La única razón por la que seguimos aquí es porque todavía hay almas que alcanzar. And I believe Y yo creo that at this moment in life, que este momento en el tiempo, God in His sovereignty, Dios en su soberanía, God in His
power Dios en su poder has gathered this group of people ha traído este grupo de personas to change a what many cambiar churches cannot change lo que no se puede cambiar and put a priority on evangelism. y poner una prioridad como evangelismo. But it begins with you. Pero empieza con usted, It begins with me. empieza conmigo, It begins with leadership. empieza con el liderazgo. Church, we are the laborers. Nosotros, iglesia, somos los trabajadores. We are the ones that God has called to equip, commission, and speak the truth. Nosotros somos a quienes el Señor ha llamado a equipar y a hablar la verdad. Silence is not an option. El silencio no es una opción. Own the gospel. Sea dueño del evangelio. Christ gave us the gospel so we can preach it, Cristo nos dio el evangelio para predicarlo, so we can be light. para que seamos luz. There is power in the preaching of the gospel of our Lord Jesus Hay Christ. poder en el predicar el evangelio de I am not Jesucristo. ashamed of the gospel. No estoy avergonzado del It is the evangelio, gospel that changed me. porque el evangelio me cambió a mí. And we want change in our country. Y si queremos cambio en nuestro país, Every year, every 4 years, we hear about we need change, we need change. cada 4 años escuchamos de que necesitamos cambiar, necesitamos cambio. Let me ask you, who changed you? Déjeme le pregunto, ¿quién le cambió a usted? If it's not the working, finished product of grace and the cross by the Lord Jesus Christ. Si acaso no es el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. If we want change, we need to preach the gospel. Si queremos cambio, entonces necesitamos predicar el evangelio. But it starts with you. Pero empieza con usted. Later on that day, I had an opportunity Así que más tarde en ese día tuve la oportunidad to give a workshop de dar un taller right there at the Southern Baptist Convention. ahí en la Convención Bautista del Sur. And I asked 3 questions to the pastors and leaders that were there. Y preguntar 3 preguntas a los pastores y líderes que se encontraban ahí. And I'm asking you this morning, Y le pregunto a usted esta mañana, what does the gospel mean to you? ¿qué significa el evangelio para usted? What has the gospel done for you? ¿Qué ha hecho el evangelio por usted? And what are you doing with it? ¿Y qué está haciendo usted con él? I believe the church, it is all about the gospel. Yo creo que todo es acerca del evangelio. I believe that our preaching, our teaching is Christ-centered. Creo que nuestra predicación, nuestra enseñanza tiene que ser centrado en el Señor Jesús. And we are so blessed Y estamos tan bendecidos to have not 1, but 2 amazing pastors. de no tener nada más uno, sino 2 pastores maravillosos. Someone asked me earlier this month, Alguien me preguntó hace un tiempo en este mes, it's like, you really, he's an atheist. He's like, you really don't believe in giants, do you? alguien me dijo, oye, tú no crees en gigantes, ¿verdad? I was like, of course I do. Y yo les dije, claro que creo. We had 2 preaching every Sunday. Le dije, tenemos 2 que están predicando cada domingo. I am amazed at what God is doing. Yo estoy maravillado de lo que Dios está haciendo. And church, Iglesia, we just got to be attentive tenemos que poner atención of what God is doing with this church. a lo que Dios está haciendo con esta iglesia. It is the time for us to change. Este es el tiempo para que nosotros cambiemos. And I believe Y yo creo that if 12 disciples que si 12 discípulos begin to change the world, comenzaron a cambiar el mundo, we can begin to change this nation nosotros podemos empezar a cambiar esta nación with this group of people. con este grupo de personas. Because it's the same gospel. Porque es el mismo evangelio, It is the same mission. es la misma misión, But it's going to take you pero va a tomar que usted, to step out of your comfort zone. que salga de su área de confort. I'm not asking you to do something I'm not doing at No this le estoy very moment. pidiendo que haga algo que yo no estoy haciendo. Do you think I'm in my comfort zone? ¿Usted right cree que this yo estoy en moment? mi área de comodidad? I am not. No estoy, But I do it because this is what is required. pero lo hago porque esto es lo que es requerido. We had to be all about the gospel Otra vez, todo tiene que ser acerca del evangelio, because the gospel changed us. porque el evangelio nos cambió. The gospel has given us the life that we're living right now. El evangelio nos ha dado la vida que estamos viviendo ahorita mismo. Look at your family. Mire a su familia, Look at your life. mire a su vida.
Look at where you are right now. Mire dónde está ahorita en este momento, On this side of grace, de este lado de la gracia. the gospel did that. El Evangelio hizo eso. Christ did that. Cristo hizo eso And it cost him his life. y le costó su vida. For us not to be silent, Para que nosotros no callemos we should be proclaiming it. y que deberíamos estar proclamándole. It is that testimony Es ese testimonio in our lives. en nuestras vidas. We have been changed Nosotros hemos sido cambiados through the power of the gospel. por medio del poder del Evangelio. The Apostle Paul made it clear that the gospel has changed him. El apóstol Pablo nos dejó saber claramente que el Evangelio lo había cambiado. It wasn't just something that he preached. No era algo que había visto, It was his very own life. era su propia vida. 1 Timothy 1, Primera de Timoteo, 15 through 16, Paul capítulo says, 1, versículos 15 y 16, Pablo dice, This is a trustworthy statement, the servant full acceptance that Christ Jesus came into the world to save sinners, among whom I am the foremost. Yet for this reason I found mercy. For that in me, who I am the foremost sinner, Jesus Christ may demonstrate his perfect patience as an example for those who will believe in him for eternal life. palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. The gospel transformed Paul El Evangelio transformó a Pablo and made him a messenger of mercy. y lo hizo un mensajero de misericordia. We are messengers of mercy. Nosotros somos mensajeros de We misericordia. are ambassadors of Christ. Nosotros somos embajadores de Cristo. Wherever we go, the gospel goes. A donde nosotros vayamos va el Evangelio. Preach it. Proclámelo, Talk about it. hable, Pray about it. ore al respecto, Be the light. sean la luz. We have been equipped Nosotros hemos sido equipados with this glorious gospel. con este glorioso Evangelio. Let us preach them. Entonces vamos a proclamarlo. Step out of your comfort zone. Salga de su área de comodidad. You can do it. Usted lo puede hacer. Yesterday we attend an evangelistic conference. Ayer fuimos a una conferencia de evangelismo. 6 of us went. 6 de nosotros fuimos. And I was right there in the middle of a class and they were asking us, why are you here? Y estaba yo ahí en medio de la clase y nos estaban preguntando, ¿por qué está usted aquí? And an elderly couple from this church went. Y una pareja ya grande de la iglesia fueron. Precious, precious, precious couple. Una pareja preciosa. And when it was time to ask the lady, Y cuando llegó el tiempo de preguntarles, sister, you were a blessing to me. y entonces le dije a ella, le dije, hermana, usted fue una bendición para mí. She responded, I am here to learn how to share the gospel. Y ella respondió, yo estoy aquí para aprender cómo compartir el evangelio With my neighbors. con mis vecinos. That brought a lot of joy to my heart. Eso me trajo mucha gozo a mi alma. It is the gospel that has changed us. Es el evangelio lo que nos ha cambiado. It is the gospel that calls us Es el evangelio lo que nos llama to step out of our comfort zone a salir de nuestra zona de comodidad and proclaim it. y proclamarlo. But it has to be personal. Pero tiene que ser personal. It has to be personal. Tiene que ser personal. There's a lot of training going on. And Hay mucho entrenamiento que se está haciendo it is necessary. y se necesita. But until you make it your own, Pero hasta que usted lo haga propio, they don't work. no funciona. You have to own it. Usted tiene que hacerlo propio. Sometimes I come across this question. A veces me viene esta pregunta It's very common y es muy común that someone would ask me, que alguien me pregunte, why are you always talking about the gospel? ¿por qué estás tú siempre hablando del evangelio? I mean, there's more to talk about it than just the gospel. Hay más que hablar que el evangelio. It's like I was called, I was separated for that same reason. Y yo fui llamado, yo fui separado por esa razón específica. The proclamation of the gospel. La proclamación del evangelio.
I am an evangelist. Yo soy un evangelista. This is the reason why I'm breathing. Es la razón por la que respiro. This is the reason why I'm here. Es la razón por la que estoy aquí. There is no doubt in my mind. No hay duda en mi mente. I am an evangelist. Soy un I evangelista. am an ambassador of Christ. Soy un embajador de Cristo. And then for the last years, Y así por los últimos años I've been working with churches he estado trabajando con iglesias and with evangelists y con evangelistas to change the perspective of what an evangelist is. para cambiar la perspectiva de qué es un evangelista. When we think about an evangelist, we think Billy Graham. Cuando pensamos de un evangelista, pensamos Billy Graham. We think of an evangelist, he's going to come on a Sunday, he's going to preach a powerful sermon, and people are going to come to Christ. Pensamos que un evangelista va a venir un domingo y va a dar un mensaje poderoso y mucha gente va a venir a conocer al Señor. And then he leaves, Y luego se va. and then the church continues. Y luego la iglesia continúa. That is just a small part of what an evangelist is. Esa es una parte muy pequeña de lo que es el evangelismo. An evangelist will equip the church. Un evangelista equipa a la iglesia. Ephesians 4 says so. Efesios 4 Cuatro. nos dice eso. This is the reason why I'm here. Es la razón por la que estoy I aquí. don't shy away from it. No, y no me alejo de eso. I accept it. Yo lo acepto And I'm so grateful for the opportunity y estoy tan agradecido por la oportunidad. because Christ changed me. Porque Cristo me cambió. Someone asked me, well, then why are you so invested? Y entonces alguien me preguntó, ¿y por qué inviertes tanto? Because the gospel changed me. Porque el evangelio me cambió. I have to tell you my story Tengo que decirles mi historia because so you can understand. para que pueda entender. And it's not really my testimony. Y en realidad no es mi testimonio, It is a testimony of a faithful servant. es el testimonio de un siervo fiel, It's the testimony of a faithful family es el testimonio de una familia fiel and the testimony of the gospel. y el testimonio del evangelio. But first, I got to get there. Pero primero tengo que llegar ahí. So let me ask you to be patient with me. Así que les pido que sean pacientes conmigo. I have to begin at the beginning. Tengo que empezar desde el principio. You know, sometimes life gives us a really bad hand, if you want to call it. Y a veces la vida nos da muy malas situaciones. And my life began wrong. Y mi vida empezó mal. Life started throwing rocks at me before I was even born. La vida me empezó a tirar piedras aún antes de que naciera. My mother got pregnant Mi mamá se embarazó and told the person that she was with, you know, we're going to have a baby. y le dijo a la persona con la que estaba, hey, vamos a tener un bebé. And his answer was like, well, let's get rid of him. Y su respuesta fue, bueno, pues deshazte de él. No, my mom said, I'm not doing that. Y mi mamá dijo, no, no voy a hacer eso. Thank God. Que bueno, gracias a Dios. So she had me. Así que me tuvo She had me, and later on she married. y otra vez se casó después. And I had my sister. Y tengo a mi hermana. And, you know, I was born in Mexico, Yo nací en México, in the beautiful state of Chihuahua. en el hermoso estado de Chihuahua. And, you know, life was just beginning. I didn't know anything. I didn't know what's going on. Y la vida apenas empezaba, yo no sabía qué estaba pasando. But my parents decided that they were going to, you know, like a lot of people, just move to the north. Y como mucha gente, mis padres decidieron que se iban a mover para el norte. And, you know, they did what they had to do. Y ellos hicieron lo que tenían que hacer. Only one problem. Solo había un problema. They left me behind, Me dejaron atrás, and they brought my sister with them. pero se trajeron a mi hermana. So I stayed behind. I stayed behind with my grandparents. Así que yo me quedé atrás con mis abuelos. And as I grew up, Y al estar ya creciendo, I began to have reasoning. ya empecé a pensar. And the very first thing that I discovered, Y la primera cosa que yo descubrí man, we are poor. es, wow, somos bien pobres. I mean, poor. O sea, bien pobres. You know, it was a fight to eat Era una lucha para vivir every day. todos los días. The ground outside was the same ground inside. El piso de afuera era el piso de mi casa, But I had a lot of love. pero tenía mucho amor. I had great grandparents. Tuve unos abuelos muy buenos. It was a humble beginning. Fue un inicio muy humilde. It was a hard beginning. Fue un inicio muy duro, But I was loved. pero fui amado. But as I began to grow, Pero entonces empecé a crecer and I
I started to ask questions. Y empecé a hacer preguntas. Where are my parents? ¿Dónde están mis papás? I know little Louis has a dad and a mom, and my friend has a mom and dad. Where's my mom? Sé que Luis tiene su mamá y él tiene su papá y su mamá. ¿Dónde están los míos? He said, well, they're coming back for you. Y pues me decían, van a regresar por ti. Eventually, you'll see them. Y eventualmente los vas a ver. But they never came. Pero eso no pasó. So I began to build resentment in my heart. Entonces yo empecé a poner resentimiento en mi corazón. And at a very young age, Y a una edad muy temprana I became very violent. me hice muy violento. You know, I stopped just feeling sorry for myself. Ya paré de sentirme mal por mí mismo And I took another attitude. y me fui por otro lado. The attitude was, somebody needs to explain why I don't have anything. Mi actitud fue, bueno, pues no tengo nada. And I began to just, deal with my own problems. Así que voy a lidiar con mis propios problemas. If I needed food, so I'm gonna have to work for food. Si necesito comida, voy a trabajar por la comida. Shoe shining, Limpiando zapatos, cleaning cars, limpiando carros, doing chores for other people, haciéndole los mandados a alguien más. and they would give me food. Y me daban de comer. And I would think I was maybe 6 or 7. Pienso que tenía más o menos 6 o 7. I began to sell newspaper, Y empecé a vender periódicos. and this old man would hire us. Y este hombre mayor nos contrataba. And I didn't know then, but this is probably why I'm a preacher. Y no sabía yo entonces, pero tal vez es por lo que soy un predicador. He taught me how to give the news. Él me enseñó cómo decir las noticias. He would say, just read it and just, just lie, so Y de- people y des- can come get it. Él decía, léela y la gente va a venir. And I was, be in the middle of the road and, come get this, this happened, and people would come. Entonces yo me paraba ahí en el medio del camino y levantaba y decía, esto pasó y esto pasó y esto pasó, vengan por él. This is the late 70s. Esto era más o menos los 70s. Yeah, and, I began to have money. Y pues no tenía dinero. But then there was something that happened every year. Pero había algo que pasaba cada año And it was Christmas. y era Navidad. I hated Christmas. Odiaba la Oh, I Navidad. hated Christmas. Odiaba la Navidad. Because I would see people just gathering with family, Porque yo miraba que la gente se reunían con su familia and I hated that. y odiaba eso. I didn't have that. Yo no tenía eso. But that was not the worst thing. Pero eso no era lo peor. I knew that the next day, Yo sabía que el próximo día kids were going to walk around with toys and bikes. los niños iban a caminar con sus juguetes y cosas. I didn't have that. Y yo no tenía eso. So I hated Christmas. Así que odiaba la Navidad. I believe I was 8 Creo que tenía 8 when it was a Christmas day, cuando era el día de Navidad. and I was walking towards my house, and Y I began to cry. estaba yendo hacia mi casa I began to cry out loud, y empecé a llorar fuerte. and I had enough. Ya estaba cansado. I was alone. Estaba solo. It was Christmas. Era Navidad. I was cold, Estaba frío and I was hungry. y tenía hambre. And I said to myself, Y me dije a mí mismo, one day I'm going to buy my own joy. un día yo voy a comprar mi propia diversión And I'm going to have money. y voy a tener dinero And money is going to make me happy. porque el dinero me va a hacer feliz. So, I began to just fight for my life, literally. Así que entonces yo empecé a luchar por mi vida literalmente. I would stay on the streets, Todavía estaba en las calles, sleep on the streets, dormía en las calles, come home when I wanted to. regresaba a la casa cuando quería, I did whatever I wanted to do. hacía lo que yo quisiera hacer, But I loved to fight. pero me encantaba I pelear. was always ready for fighting. Siempre estaba listo para pelear I was always looking for the biggest guy. y siempre estaba buscando por alguien más grande And a lot of times I paid for it. y a veces pagaba por eso. And I didn't know then Y no sabía what entonces I know now. lo que sé ahora. I had a resentment towards my father. Yo tenía un resentimiento contra mi padre The bullies represented my father to me. y los bullies representaban mi padre. At the age of 11, Así que a la edad de 11 I came looking for my parents. yo vine buscando por mis padres. So I traveled 4 states Así que viajé 4 estados with one of my cousins. con uno de mis primos, But he got scared. We were just kids. pero él se asustó, le dio miedo porque éramos niños He turned around. y él se regresó. And we were at the bus station, Y estábamos en la estación de bus Monterrey, Mexico.
en Monterrey, en México, and we were there for 3 months. y estuvimos ahí por 3 And meses. then he left. Y ya luego él se He fue. said, I can't do this. This is too much. Y él dijo, no, no puedo hacer esto, es demasiado. Well, you go ahead. Y le dije, vete. Then I traveled to the border, Así que me fui a la frontera and I was there for like 2 or 3 days. y estuve ahí como por 2, 3 días. And a family took me in. Y una familia me recibió. They didn't bring me back to their home, but No me llevaron a su casa, the gentleman owned a mechanic shop. pero el señor era dueño de una mecánica. And he said, kid, you can come stay here. I'll lock you in, and in the morning I'll come in, and you can help me out, and I'll give you food. Y me dijo, muchacho, tú te puedes quedar aquí. Cuando yo abro en la mañana, te puedes quedar aquí, yo te doy de comer. And I remember asking him, Y yo recuerdo haberle preguntado, I need to get to the other side. necesito irme al otro lado. And he's like, what's on the other side? Y me dijo, ¿qué hay en el otro lado? My family. Y le dije, mi familia. And it took about 3 months, Y me tomó como 3 meses. and I called my parents from San Antonio. Y llamé a mis papás de San Antonio. My stepdad came in and picked me up, Mi padrastro vino y me recogió. and I was so happy. Y estaba yo tan contento. I remember that day like it was yesterday. Recuerdo de eso como si fuera ayer. I was anxious for him to get there. Estaba ansioso que él llegara. Finally, I'm going to have a family. Finalmente voy a tener una familia. So he came Así que vino and brought me here to Dallas. y me trajo acá a Dallas. It took one night Tomó One una night. noche for me to discover what I came to. para descubrir a lo que me vine. My mom and my sister were having a terrible life Mi hermana y mi mamá estaban viviendo una vida terrible because of my stepdad. por mi padrastro. He was a drunk, Era un borracho and he was violent. y era violento. At a very young age, me and him, we got at it. We got in a fight, Y a una edad muy temprana, él y yo empezamos a chocar y tuvimos una pelea. and I got kicked out. Y me tiraron de la casa. By then, I already met some of his family, Ya para entonces había conocido varios de su familia, and my uncle took me in, así que mi tío me recogió. and that's when my life got even worse. Y ahí es cuando cuando mi vida se puso aún peor, Because I had cousins. I had a lot of cousins. porque tenía muchos primos. And one of them asked me, Y uno me preguntó, you want to make money? ¿quieres ganar dinero? And I was like, of course. Y le dije, claro. All right, so this is what we're going to do. Entonces esto es lo que vamos a hacer. And I began to sell drugs, Y yo empecé a vender drogas and at a very young age. a una edad muy temprana. And it was just, small stuff. Era algo pequeño. And I thought, well, this is the way. This has got to be the way. Y entonces yo dije, este tiene que ser la forma, este es el camino. But as we grew, Y al ir creciendo, everything grew. todo creció. There was a point in my life Llegó a un punto de mi vida where I thought I had everything. donde yo pensé que ya lo tenía todo. I met a girl, Conocí a una muchacha, and I had my firstborn. tuve mi primer hijo. And it didn't work out. No funcionó. And I had tried to stop and try to live a correct life, a good life. Y traté de parar y vivir otro tipo de vida. But I was very young. It didn't work. Estaba muy joven, era muy joven, no funcionó. As soon as my cousins found out that I was separated, En cuanto mis primos se enteraron que estaba separado, they came and got me. vinieron a tocar la puerta. And we began again. Y empezamos otra vez. So in the late 90s, Así que en los años 90, I thought I had the world in my hands. yo pensé que tenía el mundo en mis manos. Cars, Tenía carros, friends, amigos, homes, una casa, boats, cars, botes, and I carros. had respect. pero saben que tenía respeto. If you grew up in the 90s, in the late 90s in Oak Cliff, Si ustedes crecieron en los años 90 allá en Oak Cliff, you knew who I was. ustedes sabrían quién era yo, You knew who my family was. sabrían quién era mi familia. And man, it was just a horrible life. Era una vida terrible. I felt empty, Me sentía vacío, but I loved it pero me gustaba, because I had what I thought was joy. porque tenía lo que yo pensaba que era gozo. It was in 2001 Era el 2001 that we went to a club, que nos fuimos a un club and one of my cousins was really, really close to me. y había un primo que era muy cercano a mí, He was my brother, es como mi hermano, and we were inseparable. y éramos inseparables. That night, we got in a fight, Esa noche hubo una pelea and they shot him. y le dispararon. And I saw him on the ground, Y yo lo vi ahí en el piso and I saw the life just leave. y vi left cuando him. su vida se fue de él.
that was really, really hard for me. Eso fue muy duro para mí. So I began to use drugs. Así que yo empecé a utilizar drogas. And then it was just small stuff, Y era algo pequeño, but then methamphetamine got a hold of me. pero luego me metí en metanfetaminas And it got a grip in me. y eso me controló And it just took over my life. y tomó control completamente de mi vida. By this time, I already had met my girlfriend, which was now my wife. Para este tiempo ya había conocido una novia que ahora es mi esposa And I had my first, I had my son, y, RJ. y tuve a mi hijo RJ. And I was struggling with it. Y yo estaba teniendo dificultad con eso, As soon as I lost money porque yo amaba el dinero. and I lost my friends, Perdí mis amigos, perdí todo lo que tenía. perdí todo lo que tenía. I lost everything. Ya perdí todo, perdí el dinero y perdí todo lo que tenía, mis amigos. And I ended up with nothing. Y terminé sin nada. Everything I thought about was just, how can I get high today? Pensé, ¿cómo puedo hacerlo? How can I get high? ¿Cómo puedo hacerle para yo tener más droga? And I began to sell my cars. Y pensé a vender mis carros. And at the very, very end, I started selling my shoes. Y al final hasta empecé a vender mis zapatos. And I was jumping from one house to another. Y estaba saltando de una casa a otra. And I came to live with my girlfriend then to her house. Y aún vine a vivir a la casa de la que en ese entonces era mi novia, a su casa. That would have been the second time that she took me in. Y esa sería la segunda vez que me recibieron. But I would just leave and never come back. Y nada más me iba y ya no regresaba. And then one day, I just decided that I wanted to change. Y un día yo decidí que quería cambiar. But I couldn't. I tried it so many times. I wanted to change. Pero no podía. Yo quería cambiar, pero no podía. Church, Iglesia, being in the grip of sin estar en las garras del pecado is this feeling that nobody deserves to have. es un sentimiento que nadie debería tener. It is really horrible. Es horrible. I was inflicted pain to my family, Yo estaba hiriendo a mi propia familia and I hated myself for it. y yo me odiaba a mí mismo por eso. I hated because I had become what I hated the most. Yo lo odiaba porque yo me había convertido en lo que yo odiaba más. I was an absent father. Era un padre ausente. I remember one day, Yo recuerdo un día we were just reminded of this. que es un recuerdo de esto. My oldest daughter, and I went to the Texas Rangers game. Mi hija mayor y yo fuimos a un juego de los Texas Rangers. And we were, I was reminded of one day. Yo recordé de un día My wife and my two kids were her parents. que mi esposa y mis dos hijos estaban con sus padres And Isabel would come every Friday to visit me. y ella venía todos los viernes a visitarme. By this time, I was living in a small room in the back of my sister's house. Ya para este tiempo estaba viviendo en un cuarto chiquito atrás de la casa de mi hermana. I didn't shower, No me bañaba, didn't get work. no iba a trabajar. I had shame. Tenía vergüenza. And I remember Y yo how I recuerdo felt that day. cómo me sentí ese día, On a Friday when my daughter came en ese viernes cuando llegó mi hija and had this beautiful idea. y tuve esta gran idea. But what's going to take a child to say this? Especially your own child. She said, Dad, I want to write a letter to God. Imagínense qué es lo que debe tomar a un niño, especialmente un niño pequeño, para que me diga, papá, yo le quiero escribir una carta a Dios. Sweetie, you're right there. I remember that day. Y dice, tú estás ahí, yo recuerdo ese día. And we went to Kroger. Y fuimos a We Kroger got a balloon, y compré un globo and we wrote some stuff down. y escribimos algo. She wanted me to change. Ella quería que yo cambiara I could not change for the life of me. y no podía cambiar. Not even the love that I have for my children and my wife could change me. Ni aún el amor que yo tenía ni por mi esposa ni por mis hijos podía cambiarme. So we sent it. Así que lo mandamos. Sweetheart, I guess he got the letter. Y entonces, pequeña, yo creo que sí le llegó la carta. I had so much shame.
I knew that somebody else was going to take care of my family. Y yo me sentía tan avergonzado porque sabía que alguien más iba a cuidar de mi familia. And I was okay with that. Y yo estaba bien con eso. My father chose my dad instead of being my father. My father chose my dad instead of being my father. Mi padre escogió algo diferente en vez de ser mi padre. I was choosing the end of a pie instead of being the dad. And I hated myself for it. Yo estaba escogiendo el drogarme en vez de ser un padre y me odiaba a mí mismo por eso. Sin had the grips on me. El pecado me tenía agarrado. That is the closest I will ever feel to be buried alive. Es lo más cercano que yo creo que sería al estar enterrado vivo. Months after that, I just left. Meses después de eso nada más me fui. One day I just woke up. Un día desperté, It was a very cold night. era una noche muy fría, It was a cold night. una noche fría. And I realized then that I was under a bridge. Y me di cuenta entonces que estaba debajo de un puente. I woke up Me desperté and I was like, well, yeah, I'm in some type of highway. How did I get here? I didn't know. y me fijé que estaba en un camino, pero no sabía cómo había llegado ahí. So I walked down. I was like, I gotta go get me some coffee. It's cold. Así que pues fui, vi una tienda y voy a ver si puedo tener café, está frío. I only had one shoe, Tenía un zapato, maybe $1.50. tal vez $1.50. So I walked to the gas station and I asked the guy, how much is your coffee? Así que fui ahí a la estación de gasolina y le dije, ¿cuánto cuesta el café? I only have $1.50. Solamente tengo I $1.50. said, just keep it. Merry Christmas. Y el Señor me dijo, no, ten y feliz Navidad. And I was like, oh, it's Christmas. Y sí, era Navidad. So I grabbed the coffee and I stepped outside. Así que saqué el café y me fui para afuera. And it had to be God. It had to be God. Tuve que haber sido Dios, Because I was drinking the coffee. porque yo estaba tomando el café. And right there, Y en ese momento, I remember, yo recuerdo, I've been here before. he estado aquí ya antes. I've been here before. He estado aquí antes. It is Christmas. Es Navidad. I'm alone. Estoy solo. I am cold. Tengo frío And I am hungry. y tengo hambre. And I realized that my life had gone full circle. Y me di cuenta que mi vida había hecho un círculo incompleto. I have tried Había tratado and I inflicted so much pain on other people, y le di tanto dolor a otras personas, especially the people that I love. especialmente a aquellos que yo amaba. So I went back into the guy's like, can I borrow your phone? Así que fui otra vez a la gasolinera y le dije, ¿me puede prestar el teléfono? And I called my mom. Y llamé a mi mamá. My mom said, come over. Y mi mamá me dijo, ven. I said, they're not going to want me in there. Y les dije, pues no me van a querer She ahí. said, just come over. We have food. Y me Come and dijo, eat. no, ven, tenemos comida. I don't have a way to get there. Le dije, pues no puedo llegar ahí. So she said, get a taxi. I'll pay for it. Y dijo, pues vete en un taxi y yo lo pago. So I got there, ate a bunch of tamales, Así que llegué ahí y comí un montón de tamales went to sleep. y me dormí. The very next morning, I called Diana. Y el otro día llamé a Diana, The love of my life. el amor de mi vida. And I said, honey, I am sorry Y le dije, mi vida, lo siento for everything I've done. por todo lo que he hecho. I have so much shame, Tengo tanta vergüenza, but I can't change. pero no puedo But I cambiar. want you back. Pero te quiero de regreso. This girl, she Yes. said, Y esta get an mujer apartment. me dijo, Get a job. saca un apartamento, consigue un trabajo Your kids and I will go back with you. y tus hijos y yo regresamos contigo. So I got a job. Así que fui, conseguí un trabajo. I was the beginning of 2009. Era más o menos el 2009 And I had figured out y ya me había dado cuenta that I couldn't leave the drugs. que no podía dejar las drogas. So secretly, I would keep a Así- little portion of my paycheck Así que secretamente yo me quedaba con un porcentaje de mi paga and give the money to my wife. y le daba el dinero a mi esposa. And that was going to be my life. Y esa iba a ser mi vida. That was going to be my life. Esa iba a ser mi vida. It was in the summer of 2009. Era en el verano del 2009. I got there on a Friday and she said, we're going to a Bible study. Llegué el viernes y ella me dijo, vamos a ir a un estudio bíblico.
And I was like, actually it's a Bible study for kids. En realidad es un estudio bíblico Said, para niños. I'm not going. Y le dije, no voy. I'm not going. No voy. That was Monday. Tuesday, she said again, we're going. I said, we're not. Y el lunes me dijo otra vez. Y el martes me dijo otra vez. Thursday, I came in and man, she was mad. Y el jueves llegué y estaba bien I was like, enojada. I guess I'll go, but I'm not getting off. Y entonces dije, ok, voy a ir, pero no me voy a bajar. So we got on the car, Así que nos subimos al carro not knowing y yo sin saber that was my road to Damascus. que ese era mi camino a Damasco. I got there, Llegué ahí, they got off. Me bajé. Sure enough, I'll stay in the car. I Y didn't sí, want nothing with religion. I'm not a religion person. I y don't sí, care about these people. me quedé en el carro, no quería salir porque yo no soy una persona religiosa y no quiero saber nada de la religión. And out of the corner of my eye, Y de un lado de mi ojo, I see this man coming towards me. And I said, here we go. me fijé que venía un hombre caminando hacia mí y dije, oh no, aquí va. And I thought, don't be rude. Just don't be rude. Y entonces me dije a mí mismo, Nada más no seas rudo, no seas grosero." Hey, why don't you come in? I'm like, Y me "No, tocó I'm la good. ventana y me dice, hey, ¿por qué no vienes? I'm good. Thank you. Y le dije, no, estoy bien, gracias. But he was persistent. Just come on, we got food. And I was like, okay, there's food. Y entonces me dijo, tenemos comida. Y yo le dije, ok, bueno, voy, hay comida. I got off the car. Me bajé del carro And he introduced himself. He said, my name is David Galvan. y me dijo, mi nombre es David Galván. Come over. Ven. So I was like, I'm waiting for the food. I was sitting there. Así que estoy esperando la comida sentado. And then he began to talk about God. Y me empezó a hablar de Dios. And he quoted 2 Corinthians 5:17. Y me dijo 2 de Corintios 5:17. Que dice así. It says, De ser the therefore, following. if anyone's in Christ, he's a new creature. The old things have passed away. Behold, new things have come. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. And it was like, that Bible verse pierced my soul. Es como que ese versículo bíblico atravesó mi alma, It pierced my heart. atravesó mi corazón, Because I heard change. porque yo escuché cambio And up to that point, I couldn't change. y hasta ese punto no podía cambiar. Not even the love that I have for my family could change me. Ni el amor que tenía por mi familia me podía And I cambiar. said, God, if you're real, change me. Y yo le dije a Dios, si tú eres real, And cámbiame. he began to proclaim the gospel. Y él empezó a implantar el evangelio. He told me Él me dijo that Jesus came, que Jesús vino, lived a perfect life. vivió una vida perfecta. He was crucified, Él fue crucificado, was buried. él fue But on enterrado. the third day, God rose from the Y dead. en el tercer día lo levantó de los muertos. The Bible says that God so loved the world that he gave his only begotten La Son. Biblia nos dice que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo So unigénito whomever believes in him para que todo aquel que en él crea should not perish, no se pierda, but should have eternal life. mas tenga vida I eterna. said, Lord, change me. Y el Señor me cambió a mí And I gave my life to him. y di mi vida a él And he changed me. y me cambió. This is the gospel we proclaim. Este es el evangelio que proclamamos. This is the gospel we proclaim. Este es el evangelio que proclamamos. I am not ashamed of the gospel No vergüenzo del evangelio because there's power in it. porque hay poder en We él. can't be silent No podemos ser when silenciosos other people are going through the same thing. cuando otra gente está pasando lo mismo. So I ask myself, Así que me pregunto a mí mismo, what does the gospel mean to me? ¿qué significa el evangelio para mí? New beginnings, Un nuevo inicio, grace, la gracia, eternal life. vida eterna. What has the gospel done for me? ¿Qué ha hecho el evangelio por mí? It gave me my family. Me dio mi familia, It gave my kids their dad, le dio a mis hijos su padre, my wife her husband. a mi esposa su esposo. I look at my life Yo miro a mi vida and I am so grateful for what I have. y le doy gracias a Dios por lo que tengo. Everything the world gave me, I lost. Todo lo que el mundo me dio lo perdí. Everything that God has given me, I still have. Todo lo que Dios me ha dado todavía lo tengo. This is what the gospel has given me. Y esto es lo que el evangelio me ha dado. Let me tell you what I'm giving, what I'm doing with it. Y I am deje- proclaiming it. I'm not déjeme le staying digo silent.
¿Qué es lo que estoy haciendo con él? Lo estoy proclamando, no me estoy quedando callado. The change came immediately. El cambio vino inmediatamente. That night I went home a Esa- changed man. Esa noche me fui a mi casa como una persona The cambiada. gospel, the power of the gospel had changed me. El poder del evangelio me había cambiado. I still had a little baggie. Todavía tenía una I bolsita. got home and I threw it in the toilet and all my life with it. Llegué a la casa y la tiré al baño y con eso mi vida antigua. And I began to live the life in Christ. Y ahora empecé a vivir la vida en Cristo. And he separated me to proclaim this gospel. Y me ha separado para proclamar el evangelio. A week later, Una semana después, I memorized John 3:16. That's all I knew. me había memorizado Juan 3:16. Es todo lo que sabía. And I went to the corners, I went to the hotels where people were dealing with drugs. Y me iba a las esquinas, me iba a los moteles donde yo sabía que la gente estaba lidiando con las drogas. And some of them recognized me. Y algunos me reconocían. It's like, aren't you the one that sold me this stuff? Me decían, ¿no eras tú el que me vendiste esto? And I said, yes, I was blind now, but I can see. Y le decía, yo en ese tiempo estaba ciego, pero ahora puedo ver. And I brought you destruction. Y ahora te había traído destrucción. And I bring you eternal life. Y Repent and believe the gospel of our Lord Jesus ahora Christ. te traigo vida eterna. Arrepiéntete y cree en el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. We can't be silent, church. No podemos quedarnos callados, iglesia. We are living open epistles of what the gospel can do. Nosotros somos las epístolas abiertas de lo que el evangelio puede hacer. Let us proclaim it. Vamos a proclamarlo. Make it your own. Hágalo su propio. And you can begin today. Usted puede empezar hoy. You can begin today. Usted puede empezar hoy. I'm asking you Le estoy pidiendo to consider que considere what God's talking to you today. qué es lo que el Señor le está diciendo hoy. But for anybody that's here dealing with addictions, Pero para cualquiera que está aquí lidiando con adicciones, God can change you. Dios te puede cambiar. Pornography, alcohol, drugs. Pornografía, alcohol, drogas. There is power in the gospel. Hay poder en el evangelio. If you're here and you have never made a profession of faith, Si estás aquí y nunca has hecho una profesión de fe, God loves you. Dios te ama And He gave His Son. y dio a su hijo And He died on the cross. y murió en la He was cruz buried, but on the third day He arose y lo again. enterraron, pero al tercer día se levantó otra vez. That's what I saw. Es lo que yo I vi. saw the Christ bearing my shame. Yo vi que Cristo fue enterrado con mi vergüenza And He rose, giving me hope. y cuando se levantó para darme esperanza. Church, we can change. Iglesia, podemos cambiar. We have the gospel. Tenemos el evangelio. Let us proclaim it. Vamos a proclamarlo, But it begins today. pero empieza hoy. I'm going to ask you to join Quiero pedirle que se una this ministry of evangelism. a este ministerio de evangelismo. Every single one of us Cada knows uno de somebody, nosotros knows somebody conocen a alguien that doesn't know Christ. que no conoce a Cristo. I want to ask you, who's your one? Quiero preguntarle quién es esa persona. Who's that one person that you know needs Christ? ¿Quién es esa persona que usted sabe que It necesita could be a a family, Jesús? it could be a family, a coworker, it doesn't matter. Puede ser un compañero, familiar, no importa. I'm challenging you today Quiero retarlo hoy to begin to be intentional para que empiece a ser intencional and see what God can do through you for the proclamation of His gospel. y ver qué Dios puede hacer por medio de usted y la proclamación de su evangelio. Remember at the beginning, I told you I was going to give my testimony, but it's not really mine. Recuerde que al principio le dije que le voy a dar mi testimonio, pero en realidad no es mío. Can you imagine? I still don't know what would have happened to me ¿Sabe? Yo en realidad no sabía qué hubiera pasado conmigo. if that Thursday that family wouldn't have opened their house. Si ese jueves esa familia no hubiera abierto su casa. The brother Galman was not there. There was nothing happened that day. We just watched TV. El hermano Galán no estaba ahí. No, nada pasó ese día. I can't comprehend No comprendo. what would have happened to me. ¿Qué me hubiera pasado a mí? I'm sure I would probably be in jail or Sé que dead. probablemente estuviera en la cárcel But you know o what? muerto. The house was open. Pero ¿saben qué? La casa estaba abierta. They were being intentional. Estaban siendo intencionales. And by this time, Y ya para este tiempo, this servant, este siervo, Brother Galman, Mano Galván, had been at that Bible study había estado en ese estudio bíblico for a year, por un año, traveling from Garland to Oak Cliff viajando de Garland a Oak Cliff for a whole year. por un año.
He was intentional, Él era intencional, fue intencional. and he blessed me for it. Y Él me bendijo con eso. I cannot be nothing but intentional towards others. Así que yo no puedo ser nada más que intencional con los demás. And I'm asking you tonight, this morning, to be intentional. Y así que le estoy pidiendo esta mañana que sea intencional. And I want you to come to the front. Y así que quiero que venga aquí al frente. If God has placed someone in your life Si Dios ha puesto una persona en su vida that you're going to dedicate to pray for, a quien usted se va a dedicar a orar, a community or group of people that you may have, una comunidad, un grupo que usted it tenga. could be a church member, it could be a family member, I mean, a church member, it could be a family member, Puede ser un miembro de la familia, co-worker. un compañero de trabajo. And I'm asking you to come today Y le pido que venga hoy, and bring that name que before the traiga Lord. ese nombre. Who's your one? ¿Quién es esa persona? I'm gonna meet you down here. Los voy a ver aquí. I'm gonna meet you down here, and I want you to come. And in the next weeks, Y quiero que traiga ese nombre. Y quiero que en las próximas semanas I want to begin to be intentional. que usted empiece a ser intencional. I got a little book, Tengo aquí un librito and I'm gonna ask you one person every Sunday, y le voy a preguntar una persona and I want you to Cada do the domingo. same thing. y quiero que usted haga lo mismo. I want you to do the same thing. I Y want quiero you que to usted haga ask lo mismo. somebody else who's your one every Sunday, just one, Y quiero que usted escoja una persona. ¿Quién es esa persona cada domingo? Solamente uno. and ask them who's your one and how can I pray for her or him. Y usted pregúntele a esa persona aquí en la iglesia, ¿quién es tu uno y cómo puedo orar por él o por ella? And begin to write down names. Y empiece a escribir nombres. Be intentional. Sea intencional. Pray for the Lord of the harvest. Ore al Señor de la mies. I'm asking you today, Le estoy pidiendo esta mañana. if you have someone in your heart, Si usted tiene a alguien en su corazón, to come meet me over here. venga, los vemos aquí. And I'm going to ask our pastors to come over here, Y voy a pedirle a mis pastores que vengan aquí. and we can begin to pray for them, for their salvation. Y vamos a empezar a orar por ellos, por su salvación. This is where banners become actions. Aquí es donde los cartelones se hacen acción. And we're about the gospel. Somos nosotros todo acerca del Evangelio. It begins today. Empieza hoy.